Entonces, vamos a empezar esta tercera parte y vamos a hacer también un pequeño resumen de la semana anterior para poder analizar un poco de lo que ya aprendimos, porque siempre es bueno hacer una retroalimentación de lo que ya hemos visto para que no lo olvidemos y lo vayamos poniendo en práctica. Listo, entonces, emociones parte 3. Esperemos que podamos llegar juntos hasta la parte 6, que es la última, sería. Listo, entonces vamos a empezar con este verso del texto bíblico que está en Proverbios 4:23, que yo quiero que lo señale en su Biblia. Es un verso que de alguna manera todos ya hemos leído en algún momento de nuestras vidas y es un verso que yo quiero que ustedes puedan tomarle siempre en cuenta a la hora de hablar acerca de esto, de las emociones, algo que debemos tomar siempre nosotros en cuenta, algo que tenemos que tener en mente, porque es la base, se podría decir así, de lo que el Señor nos pide a nosotros que hagamos acerca de nuestras emociones. Entonces, Proverbios 4:23 dice lo siguiente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otra vez dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿no? Y justamente eso es lo que estamos haciendo en estos tiempos de hablar acerca de las emociones, de guardar nuestro corazón para que nada de lo que nosotros sentimos termine haciéndonos daño a nosotros mismos y que eso termine haciendo daño también al que está a nuestro lado. En este caso puede ser nuestro hijo, nuestra pareja, y justamente hoy vamos a hablar un poco más acerca de los hijos. Entonces, grábese en este texto, porque eso es lo que debemos hacer, como dice el texto bíblico, guardar nuestro corazón, porque en él está la vida. Como dijo Jesús también, de la abundancia del corazón es como lo que sale de nuestra boca, lo que hablamos, lo que se llena en nuestro corazón es lo que después va a salir por nuestra boca. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a controlar, lidiar, manejar mejor lo que va a entrar y lo que está entrando a nuestro corazón. Listo. Sigamos. Entonces, siguiente. Entonces, ya que la palabra nos dice que debemos guardar nuestro corazón, entrenarnos emocionalmente es importante, ¿no? Es importante que nosotros podamos tener ese cuidado personal, espiritual y emocional también, porque es parte de lo que nosotros somos como personas. Entonces, hay algunas cosas que podríamos decir nosotros que son importantes a tomar a la hora de hablar acerca del entrenamiento emocional. La primera cuestión o la primera cosa que nosotros debemos tomar en cuenta es que entrenarnos emocionalmente nos contribuye a nosotros a que podamos crear vínculos familiares más fuertes. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellas personas que manejan mejor sus emociones, que trabajan más en sus emociones, que se educan más en este ámbito de las emociones, saben o crean mejores vínculos familiares, vínculos que son más fuertes entre las personas que viven dentro del hogar. Y eso es lo que queremos a lograr a través de estos talleres, que nosotros podamos llegar a crear esos vínculos fuertes dentro de la familia. Y eso vamos a lograrlo cuando empecemos a ser conscientes y a trabajar en nuestras emociones. Así que es importante trabajar en ellas, entrenarnos en ellas, porque contribuye, ¿no? Contribuye a crear esos vínculos dentro de nosotros. ¿Qué más hace esto del entrenamiento emocional? ¿Qué más logra eso en nosotros? Al menos en nosotros o en ustedes que son padres, porque todavía yo no lo soy, hace que los niños, ¿no? Aprendan a lidiar mejor primero con sus emociones, funcionan mejor en la escuela, crean amistades y lazos de amistades más fuertes, tienen menos problemas de comportamiento en la escuela o en el hogar, son más saludables, sufren menos de estrés, ¿no? Son menos conflictivos y eso se logra a través de que ellos logren manejar mejor sus emociones, valga la redundancia. Entonces, ayuda muchísimo a los niños que que aprendan a manejar sus emociones y que nosotros también, nosotros nos evitaríamos muchísimos líos de pareja, muchísimos problemas en la familia, si solo manejáramos mejor nuestras emociones, las reacciones que tenemos ante situaciones
y la forma como nosotros expresamos nuestras emociones, a veces ese desbordamiento emocional que sentimos, si solo lo manejáramos mejor, realmente nuestras relaciones fueran mejores, ¿no? Más estables, fueran un poco más sinceras y mejor tal vez de lo que son en este momento. Entonces, eso sería una parte del por qué es importante el que manejemos mejor nuestras emociones, el por qué es relevante que nosotros empecemos a hacerlo, ¿no? Entonces, empecemos a hacer un resumen de lo que fue la semana anterior y en ese resumen vamos a ver lo que es más importante, porque si quieren ver lo de la semana anterior, ya está subido en YouTube la charla que tuvimos la semana anterior, entonces ustedes pueden verla otra vez si no estuvieron ahí. Entonces, ¿no? Así como nosotros nos ocupamos de que los chicos aprendan o saquen sus estudios, que pasen la primaria, secundaria, les enseñamos a amarrarse los cordones, a montar en bicicleta a algunos, les enseñamos muchas cosas como papás, ¿no? Lastimosamente, en esta área emocional es cuando menos somos conscientes de hacerlo con nuestros hijos, de enseñarles, de guiarles en este sentido. Entonces vamos a hacer el resumen. La primera cosa que nosotros aprendimos del primer paso para manejar mejor nuestras emociones o entrenarles y entrenarnos a nosotros mismos para manejar mejor nuestras emociones era estar consciente de las emociones, ¿no? De esto hablamos la semana anterior, de que debemos nosotros ser conscientes. ¿Qué quiere decir ser consciente? Ser responsable, darse cuenta de lo que pasa en todo momento, en todo lugar, ¿no? Estar siempre pendiente de las cosas que suceden con las emociones de los hijos, ¿no? Y estar, como dice la palabra mismo, consciente, ¿no? De no ser negligente en este sentido, sino de ser responsable en ese sentido, de que nosotros podamos siempre estar pendientes de las emociones que suceden en el transcurso del día. Ser consciente de ser responsable, ¿no? Y a veces nosotros de eso nos olvidamos en relación a nuestras emociones. Entonces, para eso nosotros les dimos algunas recomendaciones finales la semana anterior. La primera era que nosotros deberíamos ver el mundo con los ojos de los demás, ¿no? Con los ojos de nuestros hijos, con los ojos del vecino, de la vecina, con los ojos del esposo, de la esposa, para que podamos nosotros ser más conscientes de las emociones de los demás. Necesitamos ver el mundo con los ojos del otro. No siempre solo enfocarme en mí mismo, sino enfocarme también en el otro. Como segundo decíamos que también debíamos escuchar atentamente y observar, ¿no? Escuchar lo que los niños dicen, lo que el marido dice también, ¿no? Y también con los niños, observar sus juegos, cómo juegan, qué hacen en los juegos, qué dicen en los juegos, ¿no? ¿Qué le hacen hacer a la muñeca en los juegos? ¿No? La semana anterior hablábamos acerca de cómo decían a Serafina no le gusta que le peguen, ¿no? Y cómo eso también puede estar reflejado en la emoción que está sintiendo el niño. Entonces hay que ser consciente también en eso. También decíamos que debemos ser conscientes de nuestras propias emociones. Aquí se nos ha ido mal la palabra. Debemos ser conscientes de nuestras emociones porque si no somos conscientes de nuestras propias emociones va a ser muy complicado que seamos conscientes con las emociones de los demás, en este caso de los hijos. También decíamos que debemos compartir nuestras emociones cuando sea el momento y sea necesario. Y por último, recordar que cada uno debe aprender a manejar bien sus emociones porque de la manera que usted la maneje, probablemente de esa misma forma lo está haciendo su hijo, su hija y los que están muchas veces a nuestro alrededor. Entonces, eso era lo que hablamos la semana anterior. Hoy vamos al segundo paso de cómo entrenarnos emocionalmente, de cómo trabajar en nuestras emociones, ¿no? Y el segundo paso, se podría llamar así, es este, ¿no? Ver los momentos emocionales como oportunidades para el acercamiento y para facilitar la enseñanza. Otra vez le leo. Ver los momentos emocionales como oportunidades para el acercamiento y para facilitar la enseñanza, ¿no? Listo, entonces el segundo paso nos anima a algo bastante interesante. Nos anima a reconocer la emoción como una oportunidad para intimar, ¿no? Y enseñar. Dos cosas que yo quiero que usted ponga énfasis, si está anotando, si está poniendo atención, le animo a que ponga énfasis en esto, ¿no? El segundo paso es que nosotros veamos a la emoción
como una oportunidad para intimar y para enseñar, ¿no? Intimar y enseñar son las palabras que no debemos olvidar. Ustedes pueden ver en las imágenes que voy a poner ahorita aquí, ¿no? Algunas de las emociones que ustedes han visto en sus hijos en el día a día, ¿no? Yo creo que cada uno de ustedes ha visto, si no es una de estas en el día, usted no es padre, ¿no? Estas emociones en los niños se hacen evidentes, por poco casi todas en un solo día, ¿no? A veces les vemos enojados como la niña que está ahí, o les vemos alegres como el niño que está acá, a veces les vemos también tristes como el niño que está llorando ahí en la esquina, y a veces frustrados como vemos al niño que está en el lado izquierdo del computador. Y, y creo así, la mayoría de nosotros, los que trabajamos con niños o los que de alguna manera son padres, pienso que yo han visto estas caritas durante el transcurso del día, ¿no? Los que están siempre pendientes de los hijos van a ver que en el día se pueden presentar casi todas las emociones en el niño, ¿no? Y eso es lo complicado de ser padres, lo complicado de ser cuidadores, ¿no? De que vamos a experimentar una serie de emociones en un solo día. Y que también en muchas ocasiones esas emociones despiertan también en nosotros otras emociones, ¿no? Le ha de haber pasado a usted. Y me ha pasado a mí también, como tío que en este momento soy de mis sobrinas. Por ejemplo, cuando usted, su hijo viene, yo que sé, con un dibujo, y feliz viene su hijo, ¿no? A mostrarle, papi, mira lo que hice para ti. Usted también ve la emoción del niño y también despierta en usted otra emoción, ¿no? En este caso, la alegría y el orgullo. Usted se siente orgullosa, dice, ese es mi hijo, qué lindo el dibujo que has hecho, ¿no? Pero creo que a muchos de nosotros también nos despiertan, por otro lado, eh, por ejemplo, nos da coraje, a muchos de ustedes les ha de haber pasado, que es fácil enojarse también y que emociones se despierten en cada uno de ustedes como padres cuando el niño empieza a gritar y se tira al suelo y empieza a chillar porque tal vez usted no le compra unas galletas o un juguete o no le da lo que quiere, ¿no? Y nos contagiamos también de esa emoción y a veces también sentimos, o es fácil también enojarse en ese sentido. Y estoy segura que a cada uno de ustedes les ha pasado. En algún momento su hijo se enojó, dijo yo quiero este juguete y empezó a gritar y empezó a chillar, empezó a hacer como nosotros decimos los berrinches para que nosotros le demos lo que él quiere, ¿no? Ahora les quiero escuchar a ustedes. ¿Quién de ustedes no se ha enojado cuando algo así ha sucedido en su casa, en el supermercado, en algún otro lugar? Les escucho sus anécdotas para que podamos reírnos un poco de lo difícil que, que les ha tocado en esa situación. A ver, entonces, vamos por voluntarios. Bueno, a mí lo que me ha tocado estar aquí de padre y madre con ambos en la casa, entonces, no de ver estas situaciones igualitas, verle a Cami y a Josué, ya que estoy haciendo los deberes con Cami y Josué ya está molestando, que no se le hace caso, ya está bravo, ¿no? Ya se enoja, que quiere esto, este otro, entonces ya ahí se lo consiente, ya se lo calma. Mientras tanto, la Cami, vuelta ya está ya con otra cara ya. Listo. Eso pasa ¿Y qué te ha pasado, Lenin? Te, cuando cuando ellos te han mostrado una emoción, por ejemplo, esta emoción de la ira, ¿qué te ha pasado a ti? ¿Te ha costado ser paciente o más bien has dicho, no, qué lindos, cómo se enojan, no pasa nada? Uno se enoja más. Sí, y eso es lo interesante de lo que les acabo de decir de las emociones, que las emociones que los niños sienten también se transmiten a nosotros, nos producen a nosotros también diferentes emociones. Así como cuando en algún momento hacen algo, eh,
que a veces nos hacen sentir como qué orgullosos, ¿no? Como tal vez en la escuela hizo algo y le felicitaron y trajo su nota contentísimo y dijo, mira papi, me saqué una A, o mira papi, me felicitó la profesora. Eso también, las emociones de ellos también se transmiten, ¿no? Y también nos hacen sentir a nosotros orgullosos, alegres, y aún cuando están solo jugando y ellos están felices, también esa felicidad, esa alegría se transmite a nosotros. Entonces, tanto las emociones que podríamos decir negativas, porque creo que no hay negativas, sino nosotros les denominamos negativas porque son más difíciles de controlar, como las que son más fáciles de controlar, de alguna manera se transmiten también a nosotros. Porque también creo yo que debes tener experiencias donde algo que hizo el Josué, una emoción que él expresó también, te generó a ti alegría. O todo ha sido re mal en esta temporada. Espero que no. No, con de reír en las tareas. O como dices, algo negativo cuando sale a jugar y luego ya regresa ya llorando, la nariz raspada, que se ha caído. Entonces también a eso le cambia a uno el humor, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, entonces, una de las cosas que quiero que ustedes se den cuenta, después seguimos con las anécdotas de Lenin porque están interesantes, eh, es que yo creo que cada uno de ustedes se ha de haber dado cuenta que cuando el niño expresa un desborde o una intensidad en sus emociones, eh, los niños casi siempre o siempre se van a acercar hacia el padre, a la madre o al cuidador. Y usted se ha de haber dado cuenta de esto. Cuando está enojado, no es que el niño antes de reaccionar, como quien dice, a veces los niños también se van, ¿no? Enojados. Pero cuando están en esa intensidad, mostrando su enojo, el niño no dice me voy a enojar solito en el cuarto. No, el niño va y expresa su enojo al lado donde usted. Cuando está triste, el niño va y expresa su tristeza donde usted. Cuando está alegre, el niño va y expresa su alegría donde usted. Entonces, algo interesante que usted debe de tomar en cuenta es que en los momentos de intensidad emocional que tienen los niños, se van a acercar siempre a usted como padre. Si en algún momento tal vez no se acercaran, hay que tener en cuenta, puede estar pasando alguna irregularidad en sus emociones, ¿no? En este caso puede estar pasando un abuso, porque no se acercan a usted tal vez por el miedo, por la amenaza o por cualquier situación externa que esté sucediendo. Pero mientras un niño vuelve a su padre en medio de su intensidad emocional, es un niño sano, si podríamos decirlo así. Entonces, cuando el niño se acerca, lo que nosotros como padres o como cuidadores necesitamos, y aquí viene lo importante, es la respuesta que usted le da, ¿no? ¿Cómo responde usted ante las emociones del otro? ¿No? Hablando de los niños, pues podríamos decir, ¿cómo responde usted ante las emociones de sus hijos? Pero esto también es una base para la vida como tal de cada uno de nosotros. ¿Cómo respondemos nosotros ante las emociones de los demás? Es una parte importantísima, ¿no? ¿Cómo responde, por ejemplo, el esposo ante la emoción que está expresando su esposa? ¿No? Ustedes se han de haber dado cuenta que hay un montón de peleas solo por la respuesta, ¿no? Por ejemplo, la esposa viene enojadísima, ¿no? Y el otro se ríe. Y es como que no le toma en serio al enojo o a la emoción que está sintiendo la esposa. Y luego hay peleas porque dicen, no me entiendes, te burlas, siempre tomas todo a la ligera, todo el chiste, ¿no? Y lo mismo pasa con los niños. La respuesta que nosotros damos es importantísima frente a la intensidad emocional que en ese momento están sintiendo los niños, ¿no? Y su esposo, que muchas veces es como niño. Entonces prácticamente casi sirve también para ellos, para nosotros. Entonces, eso es importante, porque de esta forma es como nosotros vamos guardando el corazón de ellos, ¿no? Y cumplimos con lo que decía Proverbios, ¿no? De todo lo más sagrado, guarda el corazón, porque es del corazón de donde viene la vida, donde está la vida. Y usted se debe haber dado cuenta que mientras mal está el corazón emocionalmente, ¿no? Más mal también está espiritualmente, ¿no? Cuando las emociones no están bien, nuestro espíritu está batido, está decaído, hasta podemos llegar a enfermar, ¿no? Físicamente cuando las emociones no están bien controladas. Entonces, parte importantísima, ¿no? Es entender que la respuesta que usted da ante hasta la intensidad de emociones que tiene en ese momento
su niño ante ese desbordamiento emocional que tiene en ese momento su niño, ¿no? Es como ellos van a manejar posteriormente sus emociones, ¿no? Va a tener ese efecto. Como usted responde a las emociones del niño, el efecto va a ser que ellos van a responder de la misma forma, ¿no? Al manejar sus emociones, ¿no? Es una causa y efecto. Si usted responde mal ante las emociones del niño, esa es la misma manera que después el niño va a aprender a responder en sus emociones. ¿Qué le quiero decir con esto? Si usted le grita al niño a decirle, carajo, como sabían decir las madres de antes, ¿no? Que no nos dejaban ni, uno llegaba llorando y, ¿por qué lloras? Nos decían, ¿no? Y uno, ya no quiero ganas de llorar, me voy. Y ya no llorábamos, ¿no? Porque uno decía, más me va a acabar de pegar. Porque así, lastimosamente, era la educación antes. Y la respuesta que nosotros damos es muy importante. Si usted grita, si usted no valora la emoción del niño en ese momento, si usted tal vez no consuela la tristeza de un hijo, todo eso va a causar un efecto que es la forma en cómo ellos van a manejar posteriormente sus emociones. Ahora, justo en este segundo paso hablábamos de que debemos ver esto como una oportunidad, ¿no? Que cada vez que nosotros veamos desbordadas las emociones de nuestros hijos o veamos esa intensidad emocional cuando se enojan o cuando están tristes, nosotros aprendamos que es una oportunidad. ¿Por qué? Porque las emociones nos ofrecen dos cosas, ¿no? Las emociones de sus hijos le ofrecen dos cosas a usted como padre. La primera cosa que le ofrece es la oportunidad para crear una relación más profunda y de más confianza con sus hijos. Eso es lo que le está dando a usted la emoción que está viviendo su hijo en ese momento. Le vuelvo a repetir, la emoción que su niño siente en ese momento, a usted le está dando la oportunidad de crear una relación más profunda y de más confianza con sus hijos. Y lastimosamente es aquí donde nosotros nos equivocamos y cuando llegan a la adolescencia dejan de buscarnos. Entonces, la primera cosa que debemos aprender, otra vez le repito para que no se lo olvide, la emoción nos da nos da a nosotros dos cosas, nos ofrecen dos cosas, las emociones de sus hijos. Nos da la oportunidad para crear una relación más profunda y de más confianza con sus hijos. Y la segunda es que nos da una ocasión, aquí también se ha ido mal, disculparán los que van a ver después de este video. Y la segunda es que nos da una ocasión para demostrar a su hijo cómo manejar, cómo lidiar con las emociones, ¿no? Con este maravilloso mundo de las emociones, porque es algo bueno lo que el Señor nos ha dado a nosotros, esto de las emociones. Entonces nos dan estas dos cosas, la oportunidad de crear una relación más profunda y de crear nosotros una forma de que ellos aprendan a manejar sus emociones. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que la mayoría de nosotros vemos a las emociones justo como el problema es el problema, ¿no? El problema es que ustedes y nosotros, casi la mayoría, vemos a las emociones no como una oportunidad, sino muchas veces como una carga, como un problema que hay que resolver, ¿no? Y eso es lo que debemos cambiar. Debemos de dejar de ver a las emociones y a los arranques emocionales que tienen sus hijos como un problema que debe ser resuelto ya, ¿no? Sino que debemos verlo nosotros como una oportunidad para hacer una vinculación afectiva y hacer una enseñanza de eso, ¿no? Y eso necesita en nosotros un cambio de actitud. Cambiar la actitud de que estamos en una sociedad de que queremos todo rápido, de que queremos que ya se solucionen ya las cosas. Y por eso es que también dentro de los matrimonios no funciona esto. Porque muchas veces nosotros tenemos una pelea y lo que queremos es estar bien ya. Y a veces ni siquiera hemos solucionado lo que ocasionó la pelea. Y luego eso trae más problemas en el posterior del matrimonio. Entonces, tanto como los niños y como nosotros como adultos, necesitamos nosotros dejar de ver a la emoción como un problema que debe de ser resuelto ya y de empezar a ver a la emoción como una oportunidad para que nosotros podamos acercarnos emocionalmente mejor a la persona, en este caso a los hijos, y para que podamos nosotros también enseñarles a los hijos a cómo se debe hacer las cosas en relación a sus emociones. Esto requiere un cambio muy grande de actitud, un cambio de mente, como decía Romanos, ¿no? Que sean transformados su mente, que sean renovadas sus mentes para que podamos cambiar nuestra actitud y podamos nosotros empezar
a ver que es una oportunidad cuando nos enojamos, no un problema que debe ser resuelto en ese momento, ¿no? Sino algo que nos está dando a nosotros una ocasión para que podamos aprender a manejar mejor nuestras emociones y ver qué es lo que ocasionó eso y que podamos resolver mejor las situaciones que generan esas emociones. Pero eso necesita un cambio de actitud. Sin un cambio de actitud, sin ser intencional en trabajar en nuestra vida emocional, es muy complicado que eso se dé naturalmente, ¿no? Casi a ninguno se nos da naturalmente esta cuestión de las emociones, tanto por el contexto en el que vivimos, ¿no? Que venimos de una educación emocional prácticamente nula, porque nadie se ocupó en decirnos, vamos a trabajar las emociones de mis hijos, sino que cada quien intentó resolver este ámbito emocional como pudo, como le enseñaron sus padres también, y eso es lo que nosotros debemos cambiar, ¿no? En esta nueva generación. Con esto no les digo, vamos a dejarles a los chicos que hagan lo que les dé la gana, porque eso tampoco es lo ideal de la paternidad en este tiempo, ¿no? Porque se ha pasado de la paternidad muy autoritaria, ¿no? Es como yo digo y punto, a la paternidad muy permisiva, donde les ponemos cielo y tierra a los chicos, ¿no? Y no dejamos que se esfuercen, no dejamos que lo logren solos, sino que siempre estamos tratando de resolverles todos sus problemas. Y esa es la falla en la que nosotros nos encontramos, de buscar ese equilibrio. Y por eso requiere un cambio de actitud, ser intencional en trabajar en esto, ser transformados nuestra mente, como dice el libro de Romanos. Entonces, lastimosamente, como les digo, esto de trabajar las emociones y de ver esto como una oportunidad no es algo que se les dé o no se nos dé a todos naturalmente, no es algo natural. O si no, les vuelvo a preguntar, ¿no? Cuando se ha enojado su hijo, cuando ha habido ese berrinche, ¿no? Para usted ha sido natural pensar en, es una oportunidad. No, no es cierto, para cada uno de ustedes ha sido más bien, muerga, no vas a ver, ¿no? Y hemos querido ese rato por poco matarle, porque nos está matando de las iras. Porque la mayoría de veces que usted va a ver esa parte, esa expresión emocional fuerte de los niños, siempre van a ser en ámbitos donde usted ya no los controla, en supermercados, en el mercado. A veces, por eso es que muchas veces ustedes dicen, se comporta de una forma en la casa, pero cuando salimos a la calle es otro, ¿no? Es porque el niño, de alguna manera, sabe que ese territorio no es de mamá y tal vez puede ganar en ese territorio gritando, llorando y mamá le va a dar lo que él quiere o papá le va a dar lo que él quiere. Entonces, porque no es algo natural que nos nazca a nosotros decir, es una oportunidad, le voy a enseñar aquí en el mercado, ¿no? Aquí en el supermercado, ahorita que está gritando, es una oportunidad para enseñarle a manejar mejor sus emociones. No, nosotros también nos emocionamos y nos agarra la ira y queremos responder mal y toda esa cuestión que nos sucede a todos, porque es lo natural, ¿no? Y si hablamos bíblicamente, es parte de nuestra humanidad, ¿no? Pecaminosa que nos hace ir siempre hacia lo malo, no nos hace pensar lo bueno. Y para guardar el corazón de los hijos, de las personas que están a nuestro alrededor, necesitamos este cambio de actitud, ¿no? Un cambio de actitud que requiere un poco de esfuerzo de nosotros. Algo que muchas veces nosotros mal entendemos en este tipo de charlas es que a veces esperamos que nos digan, mi hijo está malcriado, ¿qué hago? ¿No? Y queremos que les demos como 5 tips y con esos 5 tips usted ya va a ser una madre perfecta y todo se va a solucionar mañana. No, eso no existe. El trabajo de la paternidad y el trabajo emocional es un trabajo de mucho tiempo, ¿no? De, al menos usted que tal vez que ustedes tienen niños todavía, es un trabajo de la niñez, que si la trabajamos bien en la niñez, la adolescencia y la juventud va a ser mucho más llevadera. Y van a ser muchachos más seguros, van a tener más confianza de sí mismos, van a tener más seguridad en contarle a usted cualquier cosa, van a tener más cercanía porque usted está creando ese lazo afectivo. Entonces eso requiere que nosotros seamos intencionales, que trabajemos en eso, porque no es algo que nos nace. Les voy a dar a cada uno de ustedes algunos ejemplos de cosas que nosotros hacemos eh, con las emociones que expresan sus hijos y quiero que cada uno de ustedes después me pueda decir si ha estado en alguna de estas, ¿no? Entonces,
una de las cosas que nosotros como padres o cuidadores hacemos es que hay padres, por ejemplo, que tienden a despreocuparse por los sentimientos de sus hijos, ¿no? Y los ven como algo tonto o sin importancia. Y solo se preocupan tal vez del otro lado, que es del lado más físico, que es tal vez el sustento, el que tengan algo de comer, algo de vestir, y ven a esto de las emociones, como les digo, como algo a lo que no hay que darle mayor importancia, ¿no? Es como algo que no hay que darle importancia. Hay ese tipo de paternidad, ¿no? Lo ven como algo tonto, como algo que ya le va a pasar, es niño, ¿no? Entonces, si por ejemplo un niño está triste, este tipo de paternidad o de padres van a decir, así es la vida, ¿no? Así es la vida, que aprenda que la vida es difícil, que aprenda que la vida es complicada y mientras más pronto se le Hola, Bessie, ¿cómo ponga, está? mientras más Sí, pronto se le véngase. ponga, Es un poquito nomás, ya le traigo. mejor, ¿no? Muchas veces nosotros estamos en ese tipo de paternidad, espero que ninguno de ustedes sea así. Entonces, existen estos tipos de respuestas, ¿no? Ante las emociones de los hijos, que no las ven como una oportunidad, más bien los ven como algo, como les dije, sin importancia, ¿no? Que son este tipo de padres, como les dije en este momento, que dicen, ya se le ha de pasar, entre más rápido se dé cuenta que la vida es dura, que la vida es difícil, ¿no? Mejor. Otros, en cambio, creen que las emociones negativas, como la tristeza, como la ira, ¿no? Son peligrosas o son dañinas. Y lo que hacen es tratar de ayudar a que el hijo se deshaga lo más pronto posible de esas emociones, ¿no? Como quien dice, en lo que sea posible que deje de estar triste, en lo que le sea posible que deje de estar enojada, ¿no? Y tratan de reemplazar esas emociones con sentimientos más positivos, como la alegría, ¿no? Como que cambien de ese pensamiento negativo. Ya, ese también es otro tipo de forma de manejar las emociones. No estamos viéndoles como una oportunidad, sino estamos haciendo como hizo Moisés cuando mató al hombre en Egipto, ¿no? En vez de solucionar el problema, estamos tratando de echarle como al pecado solo tierrita encima nomás, ¿no? Como hizo Moisés, dijo, yo me voy de Egipto y ese pecado se queda en la arena, se queda en Egipto. Yo me voy a Madián, yo me voy a otro lado. Y ese tipo de paternidad hace eso, ¿no? Está enojado, hay que buscar algo para que deje de estar enojado. Está triste, vamos a hacer algo para que deje de estar triste. Y a veces eso nos pasa también como padres. No nos gusta ver a nuestros hijos tristes y lo primero que hacemos es tal vez comprarles un chocolate y para que ya esté contento, ¿no? O esté enojado y rápido tratamos de darle algo para que deje de estar enojado y esté feliz. Entonces, eso tampoco es una forma buena de manejar las emociones de los niños, porque no estamos realmente ayudándoles a manejarlas, sino que solo estamos dándoles, ¿qué podríamos decir? Un placebo para que se sientan bien, ¿no? En ese momento, pero no estamos realmente manejándolas o no estamos enseñándoles a manejarlas. Otros, en cambio, la expresión de las emociones les pone un poco incómodos, ¿no? Ellos tratan de evitar en lo que es posible o ignorar los sentimientos de sus hijos, ¿no? Y recurren casi siempre a sobornos, recurren casi siempre a amenazas para controlar el comportamiento emocional, ¿no? Creo que eso es lo que nos pasaba casi la mayoría de nosotros cuando fuimos niños, ¿no? Que la mamá nos veía nomás con una mirada y uno decía, hasta ahí, hasta ahí puedo llegar, no más, ¿no? Y con una sola mirada bastaba, ¿no? Mi mamá solo me decía así como entre dientes, estate quieto. Y uno ya sabía que le venía, pero un buen baño en agua fría, unas dos buenas, mi mamá usaba alpargates, unas dos buenas alpargateadas y hasta luego, ¿no? Y esa era una forma de cómo tal vez ella también aprendió a manejar las emociones. Entonces, no es juzgar las cosas como se están haciendo, sino que vayamos haciendo conciencia de cómo lo estábamos haciendo. Entonces, hay algunos, como les digo, les pone incómodos esto, ¿no? Muchos decimos, nos haces quedar mal. No, póstate bien, ¿no? Nos hace sentir incómodos esa emoción que está sintiendo nuestro hijo. Y ahí tratamos de hacer algo como amenazar o como tratar de sobornar para que se quede callado, ¿no? Eso pasa mucho en las reuniones familiares, que el niño está molesta y molesta y uno dice, ya toma, pero estate quieto, ¿no? O le amenaza como diciéndole, vas a ver a lo que lleguemos a la casa, espérate nomás, esto algún rato se va a acabar.
y tratamos de manejar eso con amenazas o con sobornos. Entonces, todos estos enfoques que le estoy dando realmente hacen más mal que bien, ¿no? No ayudan al manejo emocional. Porque las emociones, incluyendo hasta las que nosotros consideramos como negativas, como la tristeza, la ira, no se deben ignorar, no se deben desentender, no solo se deben dar un soborno o una amenaza para que se terminen, porque son parte de de una persona saludable, son parte de una persona completa, feliz, son parte de nosotros esas emociones también negativas, que nosotros les llamamos negativas, porque todos debemos sentir en algún momento coraje, ira, ¿no? Ante una injusticia, ante algo que está mal. Todos debemos sentir tristeza porque en algún momento vamos a perder a un ser querido o vamos a perder algo que ya realmente nosotros sentíamos en el corazón que lo amábamos, que era parte de nosotros. Entonces no es algo malo, sino que muchas veces nosotros no tenemos la actitud correcta frente a eso. Y la actitud correcta es que nosotros vayamos viendo las emociones de los niños como, primero, como parte de ellos, ¿no? Y segundo, como algo que ellos van aprendiendo a ver cómo van funcionando, ¿no? Porque todavía son niños. Para los niños pequeños, las emociones son nuevas. No es algo como nosotros, ¿no? Que muchas veces pensamos ya son algo que ya son manejables, ¿no? Los niños no tienen las experiencias que nosotros tenemos, como usted como adulto que ya ha pasado por algunas experiencias emocionales a lo largo de toda su vida, ¿no? Entonces usted ya más o menos entiende cómo se maneja el dolor, ¿no? Sabe que el dolor va disminuyendo poco a poco después, pero un niño no, un niño se le puede morir un perrito querido y se le acaba la vida, ¿no? Y tal vez usted quiere decirle, ya, estate tranquilo, ya se murió, está en el cielito, ¿no? Pero el niño sigue llorando y usted quiere que ya se calme, porque como padres somos desesperados, ¿no? Yo sé que a usted le ha pasado. Y queremos que ya se calme, porque a nosotros también como les decía a su momento, esa emoción se nos transmite a nosotros también nos da pena y quisiéramos ya quitarle la pena al muchacho, ¿no? O al niño o a la niña. Pero el niño no sabe que poco a poco se le va a ir terminando el dolor y que tal vez ya lo va a superar después. Nosotros sí, y nosotros como adultos queremos que ya lo superen ya, ¿no? Y muchas veces nosotros caemos en ese error. Y no solo caemos en ese error con los niños, caemos también en ese error con los adultos. Cuando nosotros tenemos un amigo y en vez de acompañarle, como dice la Biblia, llorar con los que lloran, en vez de llorar con los que lloran, lo que queremos es llevarle a algún lado para que se sienta bien y no se va a sentir bien, porque tiene que pasar toda una etapa de duelo si perdió un ser querido, por ejemplo, ¿no? A veces nosotros queremos de la noche a la mañana que ya se ponga bien, y a veces hasta terminamos haciendo un mal, porque espiritualmente le decimos a veces los cristianos, y yo he escuchado esto, ¿no? Póngase bien, tenga fe, ¿por qué sigue triste? ¿No? El cristiano no se siente triste, tiene gozo en el corazón, ¿no? Lo que le pasa a usted es que tiene falta de fe. Y eso es triste porque realmente nosotros hemos visto como al enojo o como a la tristeza como algo negativo. Y no es algo realmente negativo, es parte de las emociones que están dentro de ese conjunto de emociones que son parte de lo que nosotros somos. Lastimosamente nosotros no las enfocamos bien. Y a veces nosotros queremos que se terminen ya, ¿no? Y no se terminan ya. Y los niños también tampoco lo saben que se terminan ya, porque ellos siguen sintiendo ese dolor. A veces les duele la barriguita cuando sienten tristeza, a veces les puede doler la cabeza cuando les dé iras, eh, el pecho tal vez también les duele a veces cuando les da coraje. Entonces nosotros como cuidadores, como padres, lo que necesitamos es ver una oportunidad para apoyar y consolar en el momento en el que sus niños pasen por esas épocas duras, difíciles. La mayoría de ustedes se ha de haber dado cuenta, cuando los niños tienen 2 años es donde a veces más problemas tienen con sus emociones porque empiezan a experimentar nuevas emociones, ¿no? Ya porque empiezan a explorar nuevas cosas porque ya la mayoría a los 2 años ya está aprendiendo a hablar y también ya está empezando a caminar. Entonces empieza a explorar muchas cosas más. Entonces empiezan a ser niños más inquietos y más bravos también. Algunos dicen que es la adolescencia de los niños, ¿no? Son más irritables. Y ahí es cuando necesitamos nosotros ver a la emoción como una oportunidad para apoyar, para consolar, para que durante esos tiempos
de emociones que están intensamente o a flor de piel en ellos, podamos hacer un acercamiento más profundo hacia ellos, ¿no? Que podamos hacer un acercamiento no superficial, como muchas veces hacemos. Ya, mijito, ya, cache, 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 ya va a pasar, ¿no? Vemos el problema como una solución. Vemos a la emoción como un problema que necesita solución. Y no, la emoción es algo que necesita acompañamiento, ¿no? Algo que necesita que usted como padre esté presente, que lo vea como una oportunidad para que usted pueda crear ese vínculo con su hijo. Y eso le va a ayudar a usted también cuando el niño sea adolescente. El niño va a tener esa libertad de decir, yo puedo ir donde mamá, porque ella me escucha. Yo voy donde mamá porque ella me entiende. Yo voy donde papá porque él me ha dado a mí siempre la apertura para que le pueda contar mis cosas. Yo voy donde mamá porque siente ese acercamiento más profundo que tienen el uno al otro, ¿no? Y también en ese acercamiento usted puede ofrecer dirección, experiencia, de enseñar a su niño a cómo se manejan las emociones, ¿no? Y que van a surgir repetidamente en su vida, ¿no? Entonces, si usted, por ejemplo, en vez de decirle, ya se murió tu perro, ya tienes que estar bien, le ayuda a usted en ese acompañamiento, hasta debemos hacer hasta ese acompañamiento pastoral con nuestros hijos y crear ese vínculo cercano hacia ellos y va a ver cómo después ellos van a poder manejar mejor una situación similar, como puede ser la pérdida ya no de un perro, sino de un familiar, ¿no? No sé, parece una comparación media fea, pero emocionalmente puede llegar a ser con la misma intensidad, si en el corazón de él realmente él sentía ese amor. Entonces, es ahí donde nosotros debemos ver esas oportunidades de enseñar al niño, a la niña, a nuestros hijos, ¿no? Y muchas veces no solo se limitan a cuando ellos están con una emoción extra fuerte, ¿no? Como los berrinches o como cuando ellos están enojados o como cuando ellos se sienten demasiado tristes, ¿no? Sino que también pueden aparecer, también debemos ayudarles y ver una oportunidad cuando expresan los sentimientos más comunes, ¿no? Como la alegría, emociones comunes como la tristeza, pero que no están desbordadas, ¿no? Y en esto quiero preguntarles a cada uno de ustedes, por ejemplo, esto, ¿no? ¿Cómo les fue a ustedes cuando fueron a cortarle por primera vez el cabello a sus hijos? ¿Cómo te fue, ñaña? ¿Cómo te fue, Vivi, Lenin? ¿Cómo les fue? ¿Cómo le fue Pastor Jorgito? ¿No? Porque de esto vamos a ver ahorita. ¿Cómo les fue? Con, en mi caso, con la Keila, la primera vez que fui, estuvo, o sea, la Keila muy bien, ¿no? El problema fue la que corta el pelo porque no tenía paciencia. Así que mal, mal, mal. La señora no tenía nada de paciencia, le trató muy, muy mal, le cogía del pelo así horrible, como que le peinaba feísimo, cosa que la Keila se puso a llorar. Ya no quería que le corten. Y a la final la señora que le estaba cortando el pelo, ella más ofendida, ¿no? Porque la niña estaba llorando, pues porque le peinaba así durísimo. Dice, ya estaba a la mitad del corte y le dice, ya no le voy a cortar, la niña está llorando mucho. Y al ver que sobre eso que les trataba, que le estaba peinando así duro, que me venga a decir así, ahí sí creo que ya me hizo enojar y ya se me fueron toda la paciencia y le digo, pero usted le está tratando mal, le digo, pero y al inicio cuando nosotros llegamos ahí, le digo, usted, o sea, sí puede cortar a niños, o sea, porque nosotros íbamos así, con mi hermana como salí, y le digo, pero sí sé cortar a niños. Pero así, desde el inicio te digo, o sea, le empezó peinándole nomás, solo peinándole y ya, mal. O sea que ya nos tocó salir, así le dije, déjele a mi hija y ya nos vamos. Y así salimos con el corte a la mitad. Pero creo que ella ya dependía de la señora, ¿verdad? Porque después ya nos fuimos a acomodarle el corte con otra señora. Y esa señora, igual si nosotros sabe cortar, sí. ¿Y para qué? O sea, yo creo que ahí también depende de la chica, ¿no? Y la chica muy amable, muy linda. La Keila se sentía, pero de maravilla. O sea, salió con una sonrisa.
y muy, muy, muy feliz, hasta, cosa que hasta le dieron un caramelo y Le felicitaron. de lo más feliz salimos ese día. Pero ahí cuando le ves triste a tu hija, sí te despierta otro, si fue cuando le tratan mal, te despiertan muchas emociones en ti. Listo, ¿cómo te fue Lenin, Vivi, en el primer corte de su pequeño? Los churitos fueron a la basura. En la Cami, en la Cami. Es que como he tenido tías peluqueras, entonces a la Cami siempre le cortaban mi piel allá en San Gabriel, entonces ella sí es paciente y todo, entonces con ella ninguna novedad. De ahí con el Josué, a él como de más pequeño tenía así más churitos, entonces a él le cortaba yo hasta que tenía unos 2 años y de ahí ya cuando mi tía de acá de Quito iba, mi tía Anita, la que ahorita les cuida, cuando ella iba para San Gabriel, ahí le hacía cortar con ella, no le hacía cortar con nadie más. Entonces, ninguna mala experiencia. Listo, qué bueno. Ya, ¿a qué voy con esta cuestión? En que debemos nosotros ver una oportunidad tanto en las emociones que son más ligeras como en las emociones que son más fuertes, ¿no? Por ejemplo, una emoción tan ligera como una pequeña ansiedad por irse a cortar el pelo puede convertirse en lo que se convirtió el corte de mi sobrina, por ejemplo, ¿no? En gritos y en llantos y en decir, ¡ah, no quiero más de esto! Y todo es por la reacción que tiene el adulto frente a la emoción que está sintiendo el niño, ¿no? Porque en este caso la peluquera no le hizo sentir segura, sino que más bien le hizo sentir más insegura y no es que le ayude en sus emociones, sino más bien le ayudó a que sean más grandes las emociones, ¿no? Y muchas veces a nosotros nos pasa eso también, que la emoción del niño puede ser una emoción muy superficial, muy pequeña, y la respuesta que nosotros damos termina haciendo que la emoción se termine desbordando, ¿no? Entonces, con esto quiero que ustedes puedan pensar en que podemos nosotros hablar y notar las emociones que sienten los niños antes de que ellos lleguen a una crisis, ¿no? Por ejemplo, en esto del corte, nosotros deberíamos, lo mejor que se puede hacer en esto del corte es que si vemos que los niños sienten ansiedad o miedo por esto del corte, desde antes empecemos a hablar de los sentimientos que le están generando para que no esperemos a que cuando ya estemos en el peluquero, ¿no? El niño empiece a gritar y a patear, porque hay muchas situaciones en las que, por ejemplo, dicen, no le vamos a llevar al odontólogo para que calladito, para que si no, no sabe querer ir, ¿no? Y mintiendo le van llevando, nos vamos al mercado, mijito, y se llegan al odontólogo. Y en el odontólogo el pobre güey, "Yo no quiero, y aparece una crisis, ¿no? Y muchas veces no terminan haciéndole nada al niño, porque el niño no se deja, pues al menos en ocasiones como esas que es de calzar dientes o alguna cuestión así. Lo mismo pasa cuando le llevan al primer corte, ¿no? El niño ni siquiera sabía que iba al corte, muchos niños reaccionan bien, ¿no? Pienso que a la Bibi le fue mejor porque las que le fueron a cortar era gente cercana a los dos niños. Pero en cambio, cuando vamos a un desconocido, es como solo de pensar esto, llevarle a un niño a un lugar desconocido, con una desconocida, que te va a tocar tu cabeza. O sea, es algo que debe realmente ser manejado desde antes, ¿no? Lo mismo pasa cuando vamos a la escuela. Si usted le lleva al niño de primerazos, mañana te toca escuela, toma tu mochila, toma tu uniforme y te paras en la escuela, ese niño va a llorar como no tienen idea. Yo me acuerdo cuando me llevaron a mí al jardín. Yo no entré al jardín por eso, ¿no? Mi mamá dijo que he pasado llorando toda la semana hasta que las profesoras se cansaron y dijeron, el niño no puede estar aquí. No nos deja dar la clase, ¿no? ¿Y por qué era? Porque no estaba preparado para esa nueva etapa, entonces entré en una crisis, ¿no? A veces la palabra crisis nos suena como algo así como que grave, ¿no? Las crisis realmente pasan cuando nosotros somos o se nos mueve lo que ya es común, ¿no? Cuando hay que reestructurar algo de nuevo aparece una crisis. Por eso es que cuando usted tiene un nuevo hijo, hay una etapa de crisis donde hay que reestructurar la familia
en esta temporada, yo creo que ustedes como matrimonios se debieron dar cuenta de que hubo una temporada de crisis, no solo la pandemia, ni la crisis económica, sino crisis familiar, donde hubo que reestructurar otra vez la casa porque antes tal vez el esposo no estaba y ahora está, ¿no? Y ahora hace más destrozos que antes, ¿no? Desordena más que antes. Entonces hay que ir reestructurando todo eso, entonces eso produce crisis. Lo mismo pasa en los niños. Cuando un niño tiene que hacer algo, le va a suceder una crisis si usted no lo prepara. Entonces, nosotros debemos empezar a preparar al niño. Cuando notemos los sentimientos del niño en algo que le va a producir a él un cambio, necesitamos trabajarlo desde antes, ¿no? Si usted lo va, como le digo, a mandar a una escuela, si usted le va a cambiar de escuela, si usted le va a cambiar de ciudad, ¿no? Los cambios que él va a tener le van a generar nuevas emociones y usted debe estar ahí, notar esos cambios y ayudarle en esos cambios. Pienso, Vivi, que a ti te debió haberte pasado esto en el cambio de la Yoge de escuela a colegio, ¿no? En el cambio de ahorita ella de niña a adolescente. Y vas a ir viendo en esta temporada esas crisis, ¿no? Por las diferentes cosas que ella está viviendo. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes vayan notando, ¿no? Que debemos ir notando y trabajando en los sentimientos antes de que se produzca una crisis como tal. Los padres, los cuidadores, los que sea que los quienes estén al cuidado de los niños, no debemos nosotros solo enfocarnos en los problemas emocionales más graves, como muchas veces nos pasa. Muchos de ustedes han de querer consejería o pedir ayuda o están en este taller solo por cuando los niños están enojados y decir, ¿cómo hago para que no me responda? ¿Cómo hago para que ya se calme un poquito? Pero muchas veces no nos enfocamos en las emociones que son menos evidentes o que son un poco más ligeras, pero debemos nosotros notar ambas, porque ya sea que sea un arrebato emocional intenso o que sea una experiencia emocional más ligera, ¿no? Como nosotros actuamos, como usted actúa como padre, en ese momento es de importancia trascendental, porque eso es lo que va a causar un efecto en cómo va a manejar sus emociones su hijo. Por eso es que les hablamos de la importancia de tener un cambio de actitud y de empezar a ver esto como una oportunidad, ya no como un problema de tiene que tener solución y pastor, hermano, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cuál es la solución a este problema? No, la solución a este problema es que usted lo vea como una oportunidad para acercarse mejor a su hijo y una oportunidad para que usted pueda enseñarle cómo se hace. Si usted le pega sus buenos gritos, pues esa es la forma en que usted le está enseñando cómo se maneja la ira, ¿no? Cuando ella se enojó, su hija tal vez se enojó, su hijo tal vez se enojó, ¿no? Y usted también se enojó, usted le está enseñando que para la ira la reacción es eso, ¿no? Es gritar, es amargarse, es empezar a tener actitudes hirientes, ¿no? Y la Biblia pues nos menciona en Efesios que nosotros no debemos hacer así, porque nos dice que abandonemos toda amargura, toda ira, toda clase de malicia, ¿no? Toda palabra obscena, toda gritería, dice el libro de Efesios. Entonces nosotros deberíamos empezar a trabajar en esto y empezar a demostrar más paciencia cuando nos quieren sacar de nuestras casillas, ¿no? Es importante que usted muestre mucha paciencia. Es durísimo esto para los padres, porque hemos sido criados de me hizo enojar la vara, ¿no? Hizo algo, la vara. No hizo algo, la vara. Y a veces como cristianos pensamos que la vara es para todo y a veces la vara no es para nada. La vara más bien es para nosotros, porque nosotros somos los que no podemos manejar bien nuestras emociones. Y de esa forma le estamos enseñando a los niños, ¿no? Que con gritos, que a veces con golpes se solucionan las cosas. Y a veces esa falta de paciencia y muchas veces esa falta de interés es lo que hace que los niños no aprendan a manejar bien sus emociones. Y la idea es que usted tenga mucha paciencia, que usted le muestre mucho interés a las emociones de sus hijos y que les muestre ese deseo de unirse usted a los sentimientos del niño, de la niña, antes de que empiecen a trabajar por problemas o soluciones, antes de que usted diga, mijo, esto se hace. Antes de eso, la idea es que usted muestre interés, le muestre paciencia, porque nosotros somos buenísimos para las respuestas.
¿no? Porque somos adultos, nosotros ya sabemos la respuesta, el niño no. El niño necesita recorrer, ¿no? El camino y que los padres estén en el camino junto a ellos. Es lo mismo que pasa con nosotros y Dios, ¿no? Dios no nos va a solucionar el problema así a nosotros. Necesitamos pasar por el valle de sombra y de muerte y saber que Dios está con nosotros. Y saber que Él nos va a ayudar en medio de nuestras tristezas, en medio de nuestros agobios, y de saber que Él nos acompaña en medio de nuestras iras, de nuestros enojos también, en medio de sentir la impotencia, a veces como lo que está pasando ahora en el país, de cómo se roban la plata descaradamente, ¿no? Fuera buenísimo que Dios pudiera venir y hacer un cambio total en la vida de todos, pero eso no es así, ¿no? Porque nadie cambia sin esfuerzo, nadie cambia sin trabajo, nadie cambia sin sacrificio. Entonces lo mismo sucede con los padres. Necesitamos nosotros ser los que acompañan a los hijos en el transcurso de sus emociones y que podamos nosotros conectar con las emociones del niño, que podamos, antes de empezar a trabajar en ellas, podamos conectar con ellos, a hacerles sentir que nosotros les entendemos, que nos tomamos el tiempo de escuchar, de entender, de enseñar después de todo eso. Entonces esas son las 3 palabras claves. Primero escuchar, luego entender y luego enseñar. Nosotros lo que queremos muchas veces es enseñar. Y no escuchamos y ni entendemos. Mucho de eso también pasa con los adolescentes, ¿no? Como ya nosotros pasamos la adolescencia, la etapa donde nosotros también éramos una locura, lo que queremos es enseñarles cómo se hace, para que no hagan lo mismo, decimos nosotros. Pero lo que más se nos olvida es que necesitamos escucharles, necesitamos entenderles y de ahí enseñarles. Porque lo primero es conectar con ellos en sus emociones para poder después de eso trabajar con sus emociones. Entonces necesitamos nosotros esto porque no le hace bien solo a su hijo, no le hace bien solo a su hija, no le hace bien solo a la persona que está a su lado, le hace bien a usted. Porque a usted le está haciendo mejor padre, porque a usted le está haciendo mejor madre, porque a usted le está ayudando a ser mejor persona de lo que era antes. Entonces, lo más probable que después de esto que usted haga es que sus hijos vean a mamá y a papá no como enemigos ni como personas que están lejanas, sino como personas que son cercanos, como aliados importantes durante sus etapas difíciles, ¿no? Y que también pueden contarles a ustedes sus emociones, lo que les pasa, y que ustedes también pueden guiarles de una manera sana y eficaz a hacerlo bien. Y yo les animo a que ustedes puedan realmente ver las emociones de sus hijos como una oportunidad, no como una carga, ¿no? Si ustedes han estado viendo a las emociones de sus hijos como una carga, como un problema que necesita una solución ya, yo les animo a que cambien esa actitud y empiecen a ver a la emoción de su hijo como una oportunidad para acercarse a él, a ella, y una oportunidad para usted enseñarle. No se olviden de esas 3 palabritas. Necesitamos de escuchar, entender y luego enseñar. Consejos finales para terminar esta noche. El primer consejo es: esté al tanto de las emociones de sus hijos a lo largo del día, de modo que usted pueda reconocer cómo se siente cuando está alterado, triste o feliz, ¿no? Para ver una oportunidad en medio de todo ese mundo de emociones, necesitamos estar pendientes de lo que le sucede en todo el día. Muchas veces usted llega cansada del trabajo y los niños expresan algo y usted está estresada y dice, no molesten ahorita. Y no les damos importancia a las emociones de los niños, a veces hasta la alegría que ellos, con las que nos reciben a nosotros cuando llegamos, ¿no? Porque el niño ve a la mamá y dice, mami, el papá, o la mamá, quita de aquí, espérate, estoy cansado, ¿no? Y no es una buena forma de hacerlo. Entonces, estése al tanto siempre de las emociones del niño a lo largo del día para que usted pueda ver ahí la oportunidad, ¿no? El segundo consejo final, no ignore ni evite las emociones de sus hijos. Al contrario, trate de reconocerlas y explorarlas de una manera paciente y cariñosa. Estas 2 palabras son las más difíciles para las madres. Paciente y cariñosa, ¿no? Entonces no olvide este segundo consejo. No ignore ni evite las emociones de los hijos, sino que trate de reconocerlas y de tratar de intimar más con sus hijos de manera paciente y cariñosa. No funciona el ¿qué te pasa? Dime. No le va a decir nada,
¿no? No le va a funcionar a usted si no va de forma cariñosa ni paciente. No va a poder conectar con su hijo o su hija. Número 3, comparta los sentimientos con sus hijos y anímeles a que hablen de sus emociones. Lo más difícil para los niños es abrirse, ¿no? Y va a ser más difícil si usted también no se abre a ellos. Y a veces nosotros decimos es que estoy mostrando debilidad. No es debilidad. Lo que va a generar es mayor fortaleza en los vínculos afectivos que usted tiene con sus hijos, ¿no? ¿Cuál es el vínculo perfecto? Dice la Biblia. Es el amor. Y el amor se expresa, ¿no? El amor no se guarda, no se esconde. El amor se expresa. El amor es algo que debemos nosotros hacerlo, decirlo. Entonces necesitamos nosotros también hablar de nuestras emociones para animarles a los niños que hagan lo mismo. A las personas. Lo mismo pasa con la familia y los matrimonios, ¿no? A veces uno es cerrado y quiere que el marido sea abierto. Uno no le cuenta nada y luego se queja porque el otro no cuenta nada, ¿no? El uno le dice, ¿qué más? ¿Cómo te fue? Bien, ¿no? Y viceversa, cuando el otro le pregunta, bien, los dos dicen bien y los dos quieren que el otro le cuente todo, pero nadie dice nada. Entonces, mejor es empezar abriéndose uno mismo para que el otro también pueda entrar en confianza, ¿no? Es ese crear, es crear ese ambiente de confianza en el hogar, ¿no? Y si no hay ese ambiente de confianza, pues generalmente muchos de sus hijos van a ir a compartir sus emociones, tal vez con alguien con quien sí crean que tienen confianza. Y muchas veces esos no son buenos consejeros, porque realmente son a veces muchachos, muchachas de la misma edad de sus hijos que realmente ellos también están aprendiendo a vivir. Entonces es mejor que puedan crear ese ambiente de confianza. Entonces, comparta sus sentimientos, no tenga ese miedo, no sienta que por eso le va a hacer sentir débil, ¿no? Número 4, proporcione algunos primeros auxilios, se llaman esto, emocionales a sus hijos, ¿no? ¿Cuáles son estos primeros auxilios emocionales que nosotros podemos darles a sus hijos? El primero es aceptar a su hijo sin importar cómo se siente, ¿no? Lo acepta sin importar cómo él se sienta, ¿no? Lo acepta cuando está enojado, lo acepta cuando está triste, lo acepta cuando está alegre, porque muchas veces el problema de los padres es, no te quiero ver hasta que estés bien, ¿no? Y no lo hace, y como que generamos esa barrera entre el padre y el niño. Entonces, un primer auxilio emocional es poder acercarse a él y decirle, ven, no importa cómo te sientes ahorita, aquí está tu papá. Es lo que quisiéramos sentir nosotros de nuestro papá, ¿no? Es lo que quisiéramos sentir nosotros hasta como adultos de Dios. Saber que podemos ir a Él cuando estemos enojados, tristes, cuando estemos alegres, cuando estemos depresivos, ¿no? Saber que Él nos escucha, Él va a estar ahí. Y eso es lo que necesitan sus hijos. Esa es parte de los primeros auxilios emocionales. La segunda cosa que usted puede hacer como primer auxilio emocional es hacerles saber que no están solos y que usted está allí para que ellos puedan compartir sus emociones con usted. No están solos, es parte de lo que nosotros podemos hacer para darle primeros auxilios emocionales cuando hay una emoción. Hacerle sentir que no está solo, lo mismo que necesitamos nosotros, que somos adultos, queremos que Dios nos haga sentir que no estamos solos, ¿no? Que podemos compartir con Él todo lo que sentimos. Número 3, hay que hacerle saber que usted entiende sus sentimientos. Hablábamos hace un momentito de no menospreciar ni ignorar las emociones, y esto es parte de los primeros auxilios emocionales que podemos darle a un hijo, una hija, un hermano, una hermana. Esto es para todos, ¿no? Es hacerle entender que usted entiende lo que está sintiendo. Por eso es que cae tan mal aquella persona que quiere hacernos sentir bien cuando estamos mal, ¿no? Solo queremos que nos acompañe, solo queremos un abrazo tal vez, solo queremos alguien que esté a nuestro lado, no alguien que nos diga cómo se hace, ¿no? Solo queremos alguien que nos escuche. Y eso es lo que hablamos acerca de estos primeros auxilios emocionales, ¿no? Hacerle entender a su hijo, a su hija, que usted le está entendiendo, ¿no? Entiendo cómo te sientes. Y justamente eso es lo que usted podría decir, ¿no? Yo entiendo cómo te sientes. Sé que te sientes triste por la pérdida de tu perrito, por ejemplo. Yo entiendo que te sientes enojado, porque a mí también me enojara si me hicieran esto. Yo entiendo que te sientas frustrado. Yo entiendo que te sientas herido. Yo entiendo que te sientas orgulloso por lo que hiciste.
Yo entiendo que te sientas muy alegre, está muy bien. ¿Sí me entiende? Entonces, esos son primeros auxilios emocionales. Número 4, sus sentimientos o emociones tienen sentido. Debemos nosotros hacerles saber a ellos que lo que están sintiendo es algo normal, tiene sentido lo que están sintiendo, ¿no? Es normal que te sientas así, porque se murió tu perrito, pues. Es normal que te sientas así porque no te di lo que quieres, ¿no? Porque no es el momento. Es normal que te sientas enojada porque no estás haciendo lo que quieres, ¿no? Yo te entiendo, es normal, ¿no? Tal vez su hijo y su hija va a decir, va a seguir enojado, pero ahí es donde usted tiene que tener paciencia y cariñosamente seguir dándole sus primeros auxilios emocionales. No, no estás solo, yo entiendo lo que tú sientes, es normal lo que tú estás sintiendo, tiene sentido, ¿no? Porque yo también me hubiera enojado si no me dieran lo que yo quiero. Es normal. Y por último, podemos nosotros decirle, está bien que te sientas así, ¿no? Está bien que te enojes, está bien que te sientas triste, pero no está bien la reacción que tú tienes. Y en eso vamos a trabajar, ¿no? Está bien que te sientas en este momento triste, pero vamos a trabajar en lo otro, ¿no? Entonces es como lo que decíamos hace rato, escucho, entiendo y luego enseño. Listo. Seguimos con los consejos generales. Número 5. Debemos ayudarles a pensar en soluciones a la situación y dejarles que ellos sugieran ideas. Una de las cosas bastante interesantes acerca de esto del manejo de emociones es hacerles que ellos mismos puedan, a veces nosotros pensamos que los niños no son pilas, pero son muy pilas. Y una de las cosas que podemos hacer es decirles a ellos mismos que piensen en soluciones. Por ejemplo, se enojó por yo qué sé, no le dejó ver caricaturas, ¿no? Entonces usted tiene que ayudarle. Bueno, está bien, entonces está enojado, entonces vamos a pensar en soluciones. ¿Qué sugieres tú? ¿No? A veces nosotros decimos, no, ¿qué van a saber? Yo soy el padre, yo soy el que sabe. No, hay que cambiar esa actitud un poco y empezar a ayudarles a ellos también a que puedan decidir, ¿no? A que puedan también ganar seguridad en lo que ellos pueden pensar. Entonces, ayúdenles a pensar en soluciones a la situación, ¿no? Déjenles a ellos que sugieran. Claro que si son cosas que no son, es como quien dice, factibles, hay que ayudarles a que busquen otras opciones. Pero eso es importante. Y lo último, los beneficios son cosas que van a aparecer a largo plazo. Entonces, no espere que el niño que es berrinchudo hoy, para la próxima reunión, el miércoles, usted diga, pastor, qué lindo, ya está cambiadísimo. No, todo eso que está aprendiendo usted son beneficios que realmente vamos a verlos un poco más a corto plazo, pero la mayoría de lo que aprendamos hoy y lo que vamos a hacer con nuestros hijos van a ser efectos y cosas que vamos a nosotros ver a largo plazo y que van a ser de mucho beneficio para sus hijos. Los niños que desarrollan una salud emocional fuerte están mejor preparados para lidiar con las dificultades. Los niños que aprenden a manejar mejor sus emociones van a relacionarse mucho mejor en la adolescencia y mucho mejor en su adultez. Van a ser más seguros, van a ser más confiados, van a tener mejor autoestima. Dios mediante, tal vez hasta consigan una buena esposa o un buen esposo, porque son más seguros, ¿no? Más decididos en las cosas que ellos saben que van a hacer. Entonces, necesitamos nosotros ayudarles en esto, ¿no? Y necesita usted saber esto, ¿no? Esto no va a cambiar todo mañana. Esto es de trabajo, porque la paternidad de usted no termina mañana. La paternidad suya termina al momento de que, no termina nunca, mejor dicho, porque nunca vamos a dejar de ser padres de sus hijos. Entonces, debemos saber que esto es un camino, y es un camino largo que Dios le ha dado a usted, que le ha bendecido con este camino, porque bendición del Señor, dice, son los hijos, la palabra. Así que yo le animo a que usted siga caminando en esto, ¿no? En esto de entender a su hijo, en esto de escuchar más a su hijo, a su hija, y de enseñar, ¿no? Y como hoy hemos aprendido, de ver esto como una oportunidad, ya no como un problema que necesita una solución ya, sino como un problema sino como
como una oportunidad que es un proceso de cambio, tanto para usted como para su hijo. Por último, un dato importante, los niños que aprenden a manejar mejor sus emociones son más capaces de adaptarse a diferentes situaciones sociales que experimentan a medida de lo que van creciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los niños que mejor manejan sus emociones van a poder manejar mejor los cambios de su vida. Los cambios de la niñez a la adolescencia, los cambios sociales tal vez de una carrera, los cambios tal vez de cambiar de ciudad, cambiar de ambiente, de amigos, toda esa cuestión. Entonces debemos nosotros tomar esto en cuenta para que podamos desarrollar mejor las emociones de nuestros hijos. Entonces, número 2, y con esto terminamos en esta noche, veamos las emociones de los niños como una oportunidad para intimar, para crear mejores lazos y para poder enseñar. No se olvide de estas 3 palabras: escuchar, entender y enseñar. Eso es lo que hemos aprendido en esta noche y la próxima semana seguiremos con el paso número 3. Con eso terminamos. Si usted tiene alguna pregunta, puede decirla en este momento, o si quiere comentar algo, este es el momento.